Muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con la materia de investigación de operaciones de la unidad 2, programación lineal, pues vamos a repasar cómo plantear un modelo de programación lineal. ¿Sí? Recordemos que son 3 pasos: definir las variables, escribir la función objetivo y escribir las restricciones. Y para entenderlo mejor, pues vamos a resolver un ejercicio. Más que resolver, pues vamos a plantear el modelo para posteriormente resolverlo, ya sea con el método simplex o el método gráfico, dependiendo de las variables o pues el requisito del mismo ejercicio. Entonces el ejercicio corresponde a el libro de Administración de Operaciones de Lee Krajewski, específicamente en los problemas, ¿sí?, de la página 616. Vamos a resolver el número 6, ¿sí?, el cual dice: un fabricante de colorantes para telas puede utilizar 2 rutas de procesamiento diferentes para elaborar un tipo particular de colorante. La ruta 1 utiliza la prensa secadora A y la ruta 2 usa la prensa secadora B. Ambas rutas requieren la utilización de la misma tina de mezclado para revolver los ingredientes químicos del colorante antes del secado. La siguiente tabla muestra los requisitos de tiempo y las capacidades de proceso. Aquí tenemos la tabla. Cada kilogramo de colorante procesado en la ruta 1 requiere 20 litros de productos químicos, en tanto que cada kilogramo de tinte procesado en la ruta 2 utiliza solamente 15 litros. La diferencia se debe a las distintas tasas de producción de las prensas secadoras. Por consiguiente, la utilidad por cada kilogramo procesado en la ruta 1 es de $50 y en la ruta 2 es de $65. Se dispone de un total de 450 litros de ingredientes químicos. Formule las restricciones, la función objetivo, y obviamente primero tendríamos que definir las variables de decisión para maximizar las utilidades. Bueno, como yo les decía, son 3 pasos, pero antes de empezar yo siempre recomiendo que entendamos cada ejercicio que intentamos resolver. Esto es de cualquier materia, pero específicamente en los ejercicios de investigación de operaciones, pues se caracterizan porque son un poco confusos, un poco enredados y que hay que analizarlos una y otra vez. Entonces, ¿qué me está pidiendo este problema? Bueno, si nos damos cuenta, es una empresa que se dedica a producir colorantes y tiene 2 rutas para producir los colorantes, la ruta 1 y la ruta 2, ¿sí? Y obviamente utiliza recursos. Cada ruta tiene ciertos recursos que son en este caso los procesos, que es el mezclado, que lo utilizan los 2 y lo tienen que compartir, y que cada uno requiere 2 horas, ¿sí?, para producir 1 kilogramo de colorante en cada una de sus rutas, ¿sí? Pues ambos requieren 2 horas de mezclado, pero el problema es que solamente se disponen de 54 horas. ¿Sí? La secadora A, que solamente utiliza la ruta 1, se requieren 6 horas, ¿sí?, en esa ruta, y se disponen como máximo de 120 horas. La secadora B, que solamente se utiliza para la ruta 2, por cada kilogramo que quieras producir en esa ruta, se requieren 8 horas de la secadora B, pero como máximo se pueden usar 180 horas, ¿sí? Ahora, también hay otra restricción, que son los productos químicos. Se requieren 20 litros de productos químicos para cada kilogramo de la ruta 1, ¿sí? Y 15 litros para cada kilogramo de la ruta 2, ¿sí? También podemos observar que ambas rutas me dejan una utilidad diferente. La ruta 1, por ejemplo, me deja una utilidad de 50 y la ruta 2 me deja una utilidad de 65. Por sentido común, yo aparentemente preferiría solamente producir por la ruta 2, porque es la que más me deja, aparentemente. Pero los recursos que tengo son los que me limitan o los que me determinan por
qué cantidad debo producir por cada ruta. Por lo tanto, debo analizar cuántos kilogramos me conviene producir en la ruta 1 y cuántos kilogramos me conviene producir en la ruta 2 para maximizar mis utilidades. Entonces, planteando el modelo de programación lineal y que ya entendimos de qué se trata el ejercicio, pues el primer paso es definir las variables. Y obviamente las variables son, en este caso, X1, que son la cantidad de kilogramos de colorante procesados en la ruta 1, ¿sí? Y X2 es la cantidad de kilogramos de colorantes procesados en la ruta 2, ¿sí? Así de sencillo. Prácticamente, aunque están definidos por rutas, lo que a mí me interesa producir son los kilogramos, ¿sí? Obviamente uno me deja una ganancia y otro me deja otra ganancia. Por lo tanto, es el segundo paso, que como su nombre lo dice, nosotros queremos maximizar las utilidades. Por lo tanto, lo vamos a representar como maximizar Z igual. ¿Cuál es la ganancia que me deja la ruta 1? Si nos vamos al ejercicio, la ruta 1 me deja una utilidad de $50. Por lo tanto, sería 50 de X1 más la utilidad que me deja la ruta 2 son 65. 65 de X2. ¿Qué significa? Que si yo vendo, por un ejemplo, por así decirlo, 10 kilogramos de colorante que se procesaron en la ruta 1, los tendría que multiplicar por 50 para manejar la utilidad. Y la cantidad de kilogramos que yo procese en la ruta 2 lo tendría que multiplicar por 65 para obtener la utilidad o ganancia. Entonces, en este caso sí quedaría la función objetivo. Ahora vamos con el tercer paso, que para muchos es el más complicado, pero que es el que nos ayuda también a terminar este planteamiento. El tercer paso es las restricciones. ¿Qué son restricciones? Son limitaciones que nosotros tenemos como empresa. Acuérdense que hay empresas que tienen mucho recurso económico probablemente, pero hay un recurso que ninguna empresa dispone a como ella quiera, es el tiempo, por ejemplo. Hay otras que están limitados en materia prima, otras en horas hombre, en horas máquina, en electricidad, en combustibles. En muchísimos recursos están limitados. Por lo tanto, hay que buscar la manera de ocuparlos al máximo. En este caso, pues que es un ejemplo, es un caso de maximización. Los recursos de los que estamos limitados nosotros, pues es el mezclado, del cual yo no puedo pasarme de 54 horas. Por lo tanto, yo voy a representar el mezclado como 2x1 más 2x2 menor o igual a 54. ¿Por qué menor o igual? Porque yo no puedo disponer de más de 54. ¿Puedo disponer de 54? Sí, como máximo. Pero es una limitante. Yo no tengo más de 54 horas. Por eso es menor o igual. Y es el mismo caso para las demás restricciones. Que la siguiente es la secadora A. De la cual, si se dan cuenta, 6x1 es menor o igual a 120 horas. Yo no puedo pasarme de 120 horas, ¿sí? Para la secadora A. Para la secadora B, ¿sí? La restricción se representa como 8x2
menor o igual a 180. Y tengo otra restricción, que es la de productos químicos, ¿sí? Que me dice que son 20 para la ruta 1 y 15 para la ruta 2. Por lo tanto, sería 20 de X1 más 15 de X2 sería menor o igual a 450. ¿Sí? Voy a correr un poquito. Y así quedarían las restricciones. Obviamente también por el principio de no negatividad hay que recordar que X1 y X2 pues tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y así quedaría planteado este modelo con dos variables de decisión, ¿sí? La utilidad que se representaría multiplicando 50 a los kilogramos que se procesen en la ruta 1 más 65 a la cantidad de kilogramos que se procesen en la ruta 2 y teniendo estas restricciones: 54 horas máximo en la mezcladora, ¿sí? 120 horas como máximo en la secadora A, 180 horas como máximo en la secadora B y 450 litros de productos químicos, ¿sí? Este sería entonces el planteamiento del modelo de programación lineal para este ejercicio.